Hola, buenos días o tardes o noches. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al 24 de abril de 2020. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la Guerra de Reforma. Y por consiguiente, la intervención francesa y el Segundo Imperio. La última clase ya habíamos trazado como que la línea general de, de este proceso histórico que es la reforma. Es importante hacer mención que la guerra de reforma como tal es conocida como la Guerra de 3 años, que se da entre 1858 y 1861. Sin embargo, el contexto histórico que la va a marcar pues viene desde la revolución de Ayutla, cuando los liberales se van contra el gobierno de Antonio López de Santa Anna, se levantan en armas y la revolución de Ayutla triunfa finalmente expulsando a Santa Anna de, pues, de México. Y pues a partir de ahí comienza a haber una serie de fisuras entre liberales y conservadores que ya tenían desde tiempo atrás, pero van a aparecer más marcadas cuando el gobierno de Juan Álvarez aprueba y promulga una nueva constitución. La constitución de 1857, promulgada el 5 de febrero de 1857, tenía un corte liberal, republicano y federal, generando un descontento entre los grupos conservadores. Pero no solamente esto, sino la aprobación ya desde 1855 y después de la Constitución del 57 mucho más de las llamadas leyes de reforma. Cabe recordar, aquí hacer un pequeño paréntesis, antes de las leyes de reforma, la Iglesia Católica en México tenía mucho poder, mucho más del que actualmente tiene. El poder que tenía la Iglesia Católica residía en que era la única que tenía registro de nacimientos, de matrimonios y de defunciones. Además, pues tenía muchos bienes en su poder, algunos de ellos que no eran utilizados pues ni como templos, ni como iglesias o capillas, sino pues bienes que le estaban asignados a la iglesia y de los cuales obtenía a veces ciertos beneficios, pero pues se les llamaba bienes en manos muertas, bienes que no se movían, ¿sí? De ahí que cuando empieza esta idea de las leyes de reforma se habla de la desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, que dejen de estar en manos muertas y salgan al comercio y se puedan vender y comprar, y esto incentive la economía. Y no estamos hablando de uno o dos terrenos, estamos hablando de muchos predios a lo largo y ancho del país que le estaban asignados a la iglesia, de alguna manera. No solo esto, la iglesia en ese momento acaparaba prácticamente todos los fieles en México. Hay que entender que hasta ese momento pues un 90-95% de las personas eran católicas, y no católicas de nombre, eran católicas de ir a la iglesia y de dar su diezmo y vamos, de seguir a pie juntillas, ¿no? Lo que, lo que la iglesia católica pues les decía. Entonces, claro, las leyes de reforma van a ser un, una punta de lanza. Las leyes de reforma van a generar un amplio revuelo
porque la primera que se aprobó, que fue la Ley Juárez, suprimía todos los tribunales especiales, todos los fueros especiales que había y evitaba esta situación de que un cura tenía que ser juzgado por la Iglesia Católica, así como un militar solo podía ser juzgado por el ejército. Pues se suprime esto, ¿no? Y se mantiene únicamente para cuestiones penales, pero para otro tipo de cuestiones sí los tribunales civiles son los que adquieren todo el poder de juzgar a todos los ciudadanos. Hoy en día es para nosotros muy normal que todos los tribunales del país pues pueden juzgar a cualquier persona, pero en ese tiempo no era de esa forma. Es la primera, la ley Juárez, pero después vendrá la ley La Fragua, que es sobre la libertad de imprenta. Antes de que la iglesia, antes de que la ley La Fragua se aprobara, en México había mucha censura para la publicación de ciertas obras, porque tenía que tener autorización, en ocasiones autorización eclesiástica. Y con la ley La Fragua pues se da esa libertad de imprenta. La ley Lerdo, por otra parte, va a establecer la desamortización de los bienes eclesiásticos. Esos bienes eclesiásticos que se desamortizan pasan al comercio y se pueden vender. Y no solamente eso, en algunos casos se ordena la venta de esos bienes. Por otro lado está la ley Iglesias, que prohibía el cobro de ciertos diezmos y cobros que realizaba la Iglesia Católica por sus servicios. Y la ley Ocampo, que es la que establece el registro civil. Cada una de estas leyes que llevan el nombre de la persona que la ideó, ¿no? La ley Juárez, que la idea Juárez, la ley La Fragua, la ley Lerdo, la ley Iglesias por José María Iglesias, la ley Ocampo por Melchor Ocampo. Todas esas leyes en su conjunto son conocidas como las leyes de reforma. Ojo, no son las únicas, hay más, pero estas son las principales ideas de las leyes de reforma. Por supuesto, la iglesia las vio mal, les parecía que todo esto eran excesos, atentados contra la vida eclesiástica y bueno, en 1858 empieza la Guerra de 3 años. Durante esos 3 años los conservadores y los liberales se enfrentan y el resultado es una victoria para los liberales. Los conservadores se ven derrotados, se ven superados y en gran medida es ahí en donde empieza a surgir una idea un poco, pues que todavía tenía revuelo desde el imperio de Maximiliano. Era necesario que un emperador católico gobernara México, que México fuera un imperio, que no fuera una república, desaparecer estas ideas republicanas. Y bueno, el imperio anterior había terminado muy mal. El imperio de Maximiliano, de Iturbide había terminado muy mal. Y no había como tal en México un emperador, un príncipe que pudiera heredar el trono. Entonces se buscaba un príncipe europeo. ¿Por qué se buscaba un príncipe europeo? Hay que tener en cuenta que la sociedad mexicana todavía era bastante conservadora hasta esos momentos, y lo que se creía es que los emperadores venían de un linaje divino, que eran electos prácticamente por Dios para poder ocupar el puesto de emperador o de príncipe o el que fuera. Y por esa razón es por la que se busca un príncipe europeo católico
que fuera capaz en un momento dado de asumir el trono mexicano de una manera completa. Y por eso se va a buscar allá en Europa un príncipe europeo. En 1862, el gobierno de Benito Juárez, en aquel momento, pues Benito Juárez había asumido la presidencia desde 1857, cuando Comonfort, como lo vimos en la última clase, se dio su autogolpe de estado. Pues así, después de esto, Benito Juárez había asumido la presidencia. Había una gran rispidez por esa situación. Los liberales, los conservadores habían nombrado a Félix María Zuloaga para que fuera presidente, y fue un periodo en el que pues había de facto dos presidentes, aunque legalmente pues sí, conforme a la Constitución de 1857 el presidente era evidentemente Benito Juárez, porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia en el momento en el que el, el presidente anterior había faltado, que era Comonfort. Cuando, cuando el gobierno de Benito Juárez en 1862 promulga una ley de suspensión de pagos a las potencias extranjeras, sobre todo España, Inglaterra, Francia, se van a reunir. Los representantes de esas tres potencias se van a reunir en Londres y van a firmar una convención, un acuerdo de ocupar México. Ocupar México, ¿por qué? Pues porque no nos paga. O sea, nos debe dinero, no nos paga. Benito Juárez intentó en ese momento negociar de alguna manera, pero no pudo evitar, ¿no? Que las tropas tanto de España como Inglaterra y Francia se llegaran al territorio nacional, e incluso de buena fe el gobierno de Juárez pues les permite entrar a México y ocupar eh, la zona de Orizaba en Veracruz para firmar algún acuerdo, tratar de llegar a algún arreglo en relación con los pagos. Esta renegociación dio como resultado que tanto España como Inglaterra pues retiraran sus tropas, pero no así Francia. Francia ya desde tiempo atrás tenía intenciones intervencionistas en América. Ojo, en América, porque no solamente sucede en lo que hoy es México, sino también sucede en Sudamérica. Si hay intenciones de intervenir también en Sudamérica, eh, no creamos que fue México el único país en el que intentó entrar Francia y en el que se intentó poner un imperio francés. No, no, no es así. Realmente sucedió en varios puntos de América Latina, sobre todo. Eh, bueno, al darse cuenta de que no les van a pagar y de que pues están ya dentro del territorio nacional, pues pueden proceder a invadir. Entonces deciden en 1862 invadir México. Eh, es aquí en donde normalmente se habla de la batalla de Puebla. Me voy a referir muy poco a la batalla de Puebla, pero baste decir que aunque mucho se nos ha puesto esta cuestión de la batalla de Puebla y se nos ha exaltado, ¿no? a Zaragoza, y se nos ha exaltado ese momento tan repetidamente de la batalla del 5 de mayo, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, es así como que 5 de mayo es muy celebrado, más incluso que el 16 de septiembre, pero tenemos que entender esto. Los
Los mexicanos en ese momento sí ganaron en Puebla, pero no fue una victoria definitiva. La victoria que se tuvo en Puebla fue producto, pues por un lado, de la inexperticia de los franceses. Y por otro lado se debió a una superioridad eh, numérica por parte de las tropas mexicanas. Pero de ahí a que haya sido una victoria total y contundente, no. Sin restarle mérito a Zaragoza y a todos los poblanos, porque esa no fue una batalla de un solo hombre, sin restarles mérito a todos ellos, hay que verlo en su exacta dimensión. Al año siguiente los franceses llegaron a Puebla y la tomaron. Y vencieron en Puebla y ocuparon la Ciudad de México. Y eso es algo que normalmente no se nos puntualiza. Es decir, sí se ganó en Puebla en 1862. Pero ¿qué pasó después? En 1863 vuelven a atacar Puebla, la ocupan y luego se van sobre la Ciudad de México. Es en ese momento en el que Benito Juárez tiene que huir de la Ciudad de México. Comienza un periodo al que vamos a conocer como la República Errante, en el cual prácticamente la presidencia de la República está en un carruaje. El presidente se ve obligado a huir hacia el norte, primero hacia Querétaro y cada vez más hacia el norte, en función de la ocupación que están teniendo los franceses. Los franceses ocupan Puebla y bueno, la búsqueda de un príncipe europeo lleva un poquito más de tiempo, pero en 1864 se logra que un sujeto llamado Maximiliano de Habsburgo, que era archiduque de Austria, aceptara la propuesta del trono mexicano. Ojo, Maximiliano creía genuinamente que el pueblo mexicano le estaba pidiendo la corona. Y creía genuinamente que, dado que la mayoría se pensaba, la mayoría de los mexicanos era conservador, iba a tener un gran apoyo por parte de la sociedad mexicana, aunque en el fondo Maximiliano no era conservador. Maximiliano llega a México el 24 de mayo de 1864 al puerto de Veracruz y con el apoyo total del ejército francés. Maximiliano se instala en el castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec es el único castillo en América que ha tenido efectivamente monarcas ahí habitando. El único en todo el continente que ha tenido un monarca allí habitando. Y son Maximiliano y Carlota, su esposa Carlota. Maximiliano ocupa el castillo de Chapultepec. No despacha en Palacio Nacional. Es interesante, no despacha él en Palacio Nacional. E inclusive el castillo de Chapultepec, que en aquel entonces estaba a las afueras de la ciudad, se conecta con la Ciudad de México, con el centro de la Ciudad de México, a través de un paseo que se va a conocer como el Paseo de la Emperatriz y que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Avenida Paseo de la Reforma, que el día que tengan ustedes oportunidad, si no lo han hecho, recórranla. Es una de las avenidas más bellas del país. Ahí están todos los bancos, todas las sedes principales de los bancos, muchas de las embajadas que tiene México, que tienen otros países con México. Ahí están muchas oficinas de gobierno, pero además de eso es una avenida muy pintoresca, muy pintoresca. Es ahí en donde vamos a encontrar
el ángel de la independencia, que en realidad no es un ángel, es una ángela, y el lugar es el monumento a la independencia. Pero eso lo vamos a ver en Historia de México 2 cuando tratemos a don Porfirio. El castillo de Chapultepec se erige como el castillo imperial. Durante los siguientes años, Maximiliano va a gobernar no todo el territorio nacional, porque todavía hay zonas del territorio que son liberales y que están en pugna, pero digamos que tiene un radio de acción bastante amplio hacia el centro sur del país. Maximiliano era liberal. Maximiliano realmente era liberal. Paradójicamente, fue uno de los primeros en establecer leyes a favor de los indígenas. Tanto Maximiliano como Carlota habían empatizado mucho con los pueblos originarios y entonces a veces se considera a Maximiliano como el primer indigenista. Y es interesante porque en ese momento el presidente de México, el presidente por el lado liberal, pues era Benito Juárez. Y Benito Juárez, como quizá ya deberían de saber, pues era indígena. Venía de un pueblo originario en Oaxaca. Y sin embargo, es el europeo el que va a dictar leyes a favor de los indígenas y no el indígena. ¿Sí? El presidente indígena no lo hace. De hecho, ahí es donde entra un poco la aclaración que habíamos hecho en clase varias veces de que Juárez sí era indígena, pero México es un país muy racista. Y parte de ese racismo viene de una construcción precisamente del propio juarismo. Para que una persona en este México racista un indígena pueda llegar a las altas esferas, tiene que negar un poco sus orígenes. Y es algo sumamente lamentable, porque si se dan cuenta, pues Juárez aprendió a hablar español, dejó muchas de sus costumbres y de sus tradiciones indígenas para, pues prácticamente blanquearse, ¿no? Y así escalar hasta lo más alto del partido liberal, perdón. Y en cambio, Maximiliano tenía como que una visión más, yo soy el que tiene que representar unidad de todos los mexicanos, sean blancos, sean mestizos, sean indígenas, tengo que representarlos a todos. Esto es muy interesante. Claro que en el momento pues era algo poco común, realmente. Bueno, estas tendencias liberales de Maximiliano no fueron bien vistas. No fueron bien vistas por quienes lo apoyaron. Maximiliano además se pronunció a favor de las leyes de reforma de Juárez. Inclusive sostuvieron Juárez y Maximiliano correspondencia durante mucho tiempo. Hay cartas entre ellos dos que es muy interesante ver el intercambio y contraste de ideas. En una de sus últimas cartas, Juárez le dice a Maximiliano que lejos de todo lo que suceda, pues lo que les va a quedar a ellos es la sentencia de la historia, ¿no? Se someten al juicio de la historia. Lamentablemente, pues Juárez creía en eso del juicio de la historia, que la historia finalmente juzgaría los actos que él había hecho, cuando pues realmente la historia no es un tribunal y no tiene por qué juzgar las acciones, ¿no? O al menos no, no sin observar matices. Bueno, Maximiliano estaba a favor de las leyes de reforma. Maximiliano estuvo a favor de leyes
de los indígenas, y esto genera un descontento entre los grupos conservadores, que finalmente pues le dan la espalda en algún momento, y sucede algo muy extraño. Entre Francia y Prusia empieza a surgir una tensión, y en un momento dado el emperador francés Napoleón III decide retirar sus tropas de México. No porque no tuviera buena relación con Maximiliano, aunque sí ya estaba un poco desgastada, pero no tanto por eso, sino porque tenía una guerra en puerta contra Prusia. La Segunda Guerra Franco-Prusiana, que finalmente pues va a ser uno de los antecedentes directos de la Primera Guerra Mundial. Eh, Napoleón III decide retirar sus tropas de México. Sin tropas de los conservadores y sin tropas de Napoleón, pues podrán imaginar qué le pasó a Maximiliano. Se queda sin ejército prácticamente, el poco ejército que tiene, pues va a enfrentar a los liberales que ya se están pues abalanzando sobre el imperio, y lo que va a terminar pasando ahí, claro está, es la superioridad de los liberales. Maximiliano se embarca hacia Querétaro, sale de la Ciudad de México y se va hacia Querétaro, que es donde están todavía los liberales y los conservadores luchando, los pocos conservadores que tiene, los pocos soldados que tiene, y pues obviamente es capturado y es fusilado junto a Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro el 19 de junio de 1867. Esto puso fin al Segundo Imperio. La presidencia de Juárez se había mantenido durante todo ese tiempo andando de un lado a otro del territorio nacional, sobre todo en el norte, que es muy extenso. Y pues Juárez retoma en julio de 1867 la Ciudad de México para reinstaurar como tal el gobierno republicano, que lo había mantenido en la República Errante, ahora ya tenerlo a nivel nacional nuevamente. Y por eso a este periodo le vamos a llamar la República Restaurada, la República que ya quedó restaurada después de que el imperio vino, ¿no? Aunque esta acepción es pues historiográfica, nos permite saber que la concepción del momento era ya más homogénea. Ya en México como que había quedado clara la idea de que eso del imperio no iba a funcionar. Sí, a partir de ahí no hay otro intento por traer un príncipe europeo o por instaurar una monarquía, aunque claro, esto no quiere decir que en México se hayan terminado los procesos dictatoriales. Ahí vamos a ver en el curso siguiente, vamos a ver cómo todo este desbarajuste del siglo XIX mexicano pues va a desembocar primero en un gobierno autoritario como el de Porfirio Díaz, y después ese mismo caudillismo pues va a llevar al gobierno autoritario de los gobiernos priistas. Pero eso ya lo veremos en el curso siguiente. En 1861 Juárez convoca elecciones y resulta electo. Ya les contaré en sucesivas clases cómo eran las elecciones en aquel entonces y cómo pues no era así como que hubiera un IFE que, que te pidan tu credencial para ir a votar y la papeleta y la urna y todo eso. No había. No era así, así no eran las elecciones en el siglo XIX. Entonces, bueno, Benito Juárez pues resulta electo en 1861 y al año siguiente fallece. Juárez ya estaba mal de salud, de hecho
ya tenía afecciones coronarias y en un momento dado, en julio de 1872, pues le da un paro cardíaco y fallece. Pero en esas elecciones de 1861, fíjense, había algo muy interesante. Uno de los generales que habían peleado en la guerra de Reforma y en la intervención había sido Porfirio Díaz. Este personaje que ya conocemos quién fue, ya veremos más adelante todos sus bemoles, pero ya sabemos por dónde vienen los tiros cuando hablamos de Porfirio Díaz. Pues él decía que Juárez no debía reelegirse. Estaba en contra de la reelección de Benito Juárez. En 1861 no gana las elecciones y se levanta en armas y no logra hacer gran cosa. Pero años más tarde se va a levantar en armas contra otra reelección y ahí sí va a tener éxito. Y es ahí en donde va a iniciar el periodo porfirista. Bien, Juárez fallece en la Ciudad de México en julio de 1872. Y una vez que falleció Juárez, el gobierno republicano queda encauzado ya sobre las bases de la Constitución del 57. Ya no vamos a tener en México un cambio tan radical de leyes. Veremos cómo a esta etapa que fue en donde surge el Estado Nacional Mexicano, donde realmente hay una conciencia de identidad nacional por primera vez, pues vendrá un periodo de consolidación, que es el propio porfiriato. Cuando iniciemos el curso siguiente nos vamos a dar cuenta de que pues el porfiriato es eso, la consolidación del Estado mexicano y del Estado-nación que tenemos en México. Pero bueno, eso será materia de sucesivas clases. Aquí abajo en los comentarios dejo, en la descripción del video, perdón, dejo el apunte de la clase, una pequeña actividad que voy a pedirles. Y les pido aquí abajo en comentarios me ponga cada uno su opinión sobre qué tan bueno o qué tan malo hubiera sido la instauración del régimen imperialista en México. Qué tan bueno o qué tan malo fue que se instaurara el régimen republicano. Para que podamos sopesarlo en las siguientes clases. Hasta luego, cuídense mucho.